Mi papá siempre me decía, estos seres se presentan como una energía, es muy fuerte su presencia. Él siempre decía que flotan sobre el suelo, no tienen los dedos largos. Él los llegó a ver frente a frente. A lo lejos se llega a grabar a este ser flotando, ¿no? Que empieza a hacer una marca incluso en el hielo. Yo siempre le preguntaba y le decía, ¿qué sentías? Bueno, sentía que algo me apretaba y me elevaba, pues era calor, frío, era un montón de cosas. Lo estaban elevando. Pues. Él le decía, me hablan a la cabeza, pero con una voz suave y apacible, una voz muy, que él lo sentía muy familiar. El humano no está preparado para poder soportar la presencia de estos seres. ¿Existe vida en otros mundos? ¿Están observándonos? ¿Intervienen en nuestra historia? ¿Existen seres no humanos? En los próximos minutos ustedes van a escuchar un testimonio increíble que los va a poner a pensar en que tal vez es así, que tal vez allá afuera en el universo, alrededor nuestro, hay algo inteligente que nos observa y que tal vez incluso nos puede ayudar. Así que tiene que ver este podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos nada más y nada menos que con alguien que conoce una de las experiencias más increíbles de la historia de América Latina. El caso de Donato Cervantes. John Cervantes, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchas gracias, Esteban. Encantado de acompañarte, encantado de poder difundir este caso, el caso Donato Cervantes, el caso de mi papá. John, empecemos contándole a las personas, porque muchos no conocen, cuál fue o qué es el caso Donato Cervantes. Esto empieza en el año, siempre digo que no soy muy bueno para las fechas, las recuerdo, pero a veces no encajo bien. Es en el año 70, 74, 75. Mi papá era un chofer que trabajaba para el gobierno regional que se encargaba de hacer la carretera Pativilca-Huaraz. En el trayecto, estamos hablando del kilómetro 22, el pueblo de Huaricanga. En ese tiempo era una zona desértica, estaba construyéndose la carretera y la vía principal, donde ocurre este primer contacto, este primer suceso que marcó la vida de mi papá. Ya él anteriormente de niño me contaba que tenía este tipo de voces en la cabeza que escuchaba llamados, pero no le hacía caso porque era joven, trabajaba y él ha vivido una vida bastante apegada al campo. Pero esta fecha en particular él era chofer y se dirigía hacia su campamento, ya retornaba. Es en eso donde ve una luz potente y brillante que alumbra todo el vehículo. El consternado, pues se le apaga todo el carro, no funciona para nada. Y él sale del vehículo, ¿no? Porque él era chofer y mecánico, obviamente para poder eh, revisar el carro o ver qué pasa. Y esta misma luz es la que lo empieza a elevar, lo que ahora llamamos la abducción. En ese momento él no entiende qué está pasando. Yo siempre le preguntaba y le decía, ¿qué sentías? Bueno, sentía que algo me apretaba y me elevaba, pues era calor, frío, era un montón de cosas. Y lo llevaban desde la carretera hacia donde ellos se ubicaban, lo estaban elevando. Pienso que por cosas de ese momento venía otro vehículo por la misma vía, una pareja en un camión, y pues lo llegan a ver. Asumo que lo ven a cierta altura y con las luces, pues era un momento, un evento, pues que no se esperaba a nadie. Y esta luz llega a soltar a mi papá. Él cae sobre las rocas, sobre los matorrales que se encontraban debajo de él. Aproximadamente él dice que fueron unos 20 metros. Obviamente produciéndole heridas, se le rompieron huesos y todo eso. Pero estas personas lo llegan a rescatar porque lo ven, ¿no? En ese tiempo se creía muchas cosas, ¿no? Que hacía una persona elevada, o se lo está llevando a alguien, o ha pasado algo. Se lo llevan al campamento, que en ese momento el campamento estaba pues en una actividad y no le dan el interés debido, pues, ¿no? Bueno, pasa un accidentado, como debe pasar siempre, vamos a poner el suero, las cosas, y vamos a ver cómo amanece. Si es que vive bien, si es que no, pues bueno, uno menos. O sea, me estás diciendo que Lo abducen. tu papá está en una carretera,
el automóvil se apaga. Se apaga por completo. No funciona, No intenta. funciona. Y de repente él sale y una luz Una lo luz. eleva sobre Lo el eleva. cielo y de repente vienen otras personas y como que esa luz se da cuenta y lo suelta y cae sobre unas Digamos que piedras. es así, sí, Wow. por Y supuesto. lo llevan al médico. No, todo ya moribundo, quizás agonizando, porque pues esa caída para alguien de su contextura, estamos hablando del 70 y tantos, él tendría entre 30 años o algo así. Entonces lo llevan a este campamento, a este tópico, donde pues los enfermeros, el personal médico lo atienden, pero como había una especie de evento, no le dan la importancia, bueno, pasen el suero y todo. Y mi padre pues entonces se encuentra en la camilla toda la noche, adolorido, y es donde se le presentan estos seres por primera vez. Se le presentan estos Digamos seres, en forma física, al parecer. o sea, aparecen allí cuando él Por está supuesto. herido Cuando él en el está herido, hospital. por supuesto. A propósito, antes de que sigamos con esa historia que está increíble, les quería decir que nosotros queremos hacer un viaje por el mundo y queremos ir a las pirámides de Egipto, queremos ir a la Esfinge. Si a ustedes les interesa, aquí abajo hay un grupo de WhatsApp, entren ahí y yo mismo les respondo, les envío un video. Pero ahora sí, es realmente asombroso esto. O sea, él está herido y está en una camilla Ujú. y de repente al hospital. Al hospital. Allí llegan esos Bueno, que seres. no era un hospital en realidad, era un tópico de un campamento, Ah, ya. ¿no? Donde se guardan los materiales, donde está el personal que realizaba la carretera, que era pues parte de la empresa. Como un punto de primeros Digamos, auxilios, como digamos una que era posta así, médica, claro, como, sí. por supuesto. Le dicen tópico, porque es donde, pues, oye, me pasó algo y era algo de emergencia, ¿no? No era un lugar especializado donde, pues, te tenían que tratar. Esa madrugada, digamos, ya con los dolores y todo eso, tenía el cuerpo magullado, se le presentan estos seres. Lo primero es que pronuncian su nombre y le piden disculpas por el evento. Le mencionan que lo venían buscando desde hace muchísimo tiempo. Si te preguntas qué imagino que era en una forma telepática. Él le decía, me hablan a la cabeza acá. Pero con una voz suave y apacible, una voz que él lo sentía muy familiar. Le hablan y le dicen por el nombre que lo buscaban y que van a subsanar lo que han hecho, que ha sido para ellos un pequeño, digamos, error para haberlo soltado, que no se haya cumplido pues la abducción en general y que lo van a curar y lo van a sanar. Él siente una calor sobre el cuerpo ahí en la camilla, en la cama del tópico y solo recuerda despertarse al día siguiente completamente sano, no tenía ninguna herida. Obviamente tenía la ropa en la camisa que se le habían quitado, le habían puesto una bata Estaba golpeado No tenía nada. y no tenía No quedó ningún arañazo, nada. nada, ni una herida. Por supuesto que no. Y disculpa, ¿tu papá te contó en algún momento cómo eran estos seres en ese Sí, por momento? supuesto. Eh, Siempre los ha descrito, incluso en el libro y en la página web se encuentran las imágenes que son dibujos hechos bueno, se contactó con un dibujante y él explicaba cómo eran, ¿no? Entonces esta persona empezó a hacer el dibujo de estos seres y son los mismos seres que se le han presentado hasta el último momento de su curación. Él los describe así. En los contactos que él ha tenido, estos seres se presentan como una energía. Es muy fuerte su presencia, ¿no? Mi papá siempre me decía, yo le preguntaba si era sencillo verlos, si era fácil, por ejemplo, subirse a una nave o viajar, y él me decía que no. El humano no está preparado para poder soportar la presencia de estos seres. La energía, la mirada, las naves o un viaje, digamos en este caso interestelar o a través del universo. El humano no podía soportar eso. John, ¿cómo eran esos seres según tu papá? Ahora sí me los puedes describir bien. Hay una imagen en el libro, igual, si es que lo ponen de apoyo, se darán cuenta de que son seres muy diferentes a los que nosotros podemos ver pues en las caricaturas o lo podemos ver hechas con inteligencia artificial o las imágenes que comúnmente conocemos en las redes con los ojos grandes, ¿no? No, son seres muy diferentes, completamente diferentes.
Él siempre decía que flotan sobre el suelo, no tienen los dedos largos, tienen unas pequeñas inscripciones en la frente que los define como de sexo femenino y masculino, ¿no? Tiene una JC y tiene una JM en la frente. Eso los diferencia, pero son pura energía. Y se comunican con mi papá a través de la telepatía. Telepáticamente ellos hablan con él y les da órdenes, les dan coordenadas a él. Esa es la forma en la que él durante muchos años ha tenido contacto con estos seres. Y entonces, estos son los seres que aparecen en este lugar cuando él está mal herido. Por Y no supuesto. tienen pies. No tienen pies porque flotan. Si bien hay pies, pero levitan, ¿no? Y hay una energía que emana de eso. Y más o menos cuánto miden, tienen cabello. Mi papá decía que son entre los 2 metros, no tienen cabello, tienen una pequeña protuberancia en la parte de atrás que es transparente, que se les veía como una esfera, una cosa de luz. Y eso, él los llegó a ver frente a frente, pero era una sensación muy, muy fuerte para él también poder soportar esa presencia. Entonces era breve el encuentro, O no era sea, constante, debe ser, es que yo me imagino, uno está allí y ve un ser así, incluso puede morir de un infarto, o por sea, supuesto. y tu papá qué te decía, los vi así y fue muy Sí, difícil, yo me asusté mucho. para él era muy difícil verlos. Él entendía de que se sentía bajo mucha energía, se le cortaba la respiración, era muy fuerte la presencia. Yo siempre le preguntaba y decía, pues, pero vamos, hay que conocerlos todavía, eres muy niño, no, es muy fuerte. Siempre como cualquier niño le preguntaba, ¿y podemos viajar a otros planetas? No, el humano no puede hacer eso. Él no puede hacer eso, es muy fuerte la energía. O sea, si alguien, me atrevo a decirlo, si alguien dice que yo viajé para aquí, para allá, no creo, no creo. O sea, Son seres dimensionales que viajan a través del tiempo, dominan ciertas leyes de la física en las que el humano no está preparado. Nosotros sobrevivimos a lo que tiene el planeta. Mucho sol nos hace daño, mucho frío nos mata, ¿no? Entonces, las condiciones que estamos aquí en la Tierra son adecuadas, no tan extremas para poder nosotros vivir aquí. Entonces, salir de ese plano debe ser muy difícil o soportar ese tipo de energía que no es de aquí, que permite que estos seres pues, puedan viajar dimensiones, viajes muy largos a través del universo. y tú le decías a tu papá, papá Donato, le Claro. decías, yo quiero conocerlos y tu papá nunca te dijo, vamos, o... Yo he presenciado el contacto que se hizo en la punta olímpica en el año 87 con el señor Manfred, dos camarógrafos, ¿no? Estaba el señor David también, estaba el señor Alcides, mi mamá. Ellos concretaron un avistamiento, un contacto. Mi papá los llevó. Y sí, yo estuve ahí también. Muy niñito, de 2 años, 2 años y medio, y O sea, participé de eso. tu papá llegó a un acuerdo con estos seres para encontrarse en un Sí, punto. sí, sí, Y a ti te llevaron a ese punto que le llamas la punta por olímpica. supuesto. Y fuiste hasta allá en el año 82, me No, dices. este fue el 87. 87. Cuéntanos qué pasó, o sea, ¿qué es la punta olímpica para que la Bueno, gente la sepa? punta olímpica es la parte alta del camino de Huaraz hacia Chacas. Bueno, es el pueblo que sigue después de la punta olímpica. Es un punto donde él siempre trabajó también, porque la ruta que él manejaba para en este entonces, donde trabajaba en la COR de Ancash, que es el gobierno regional de Huaraz, él era chofer, él siempre tenía ese contacto por ahí, porque es un túnel en la parte más alta de la montaña que cruza la cordillera. Entonces, nos lleva a esa parte, yo era muy niño, pero hay evidencia, en la página web se encuentran los videos del contacto, lo puede ver la gente, y pues las personas que participaron de esto empezaron a ver naves pequeñas y cosas pequeñas que, bueno, pues como normalmente se iban a ver, pero no, mi papá los lleva y si ven en el video es una nave gigante la que pasa, que incluso mueve las piedras, hay una especie de turbulencia en la tierra que yo recuerdo que en mi casa se comentaba mucho de eso. Mi mamá le decía siempre con temor a mi papá, había un sonido grande, sonaba todo el cielo. Y es cuando este ser se hace
y coincido con lo que decía mi papá, que no era que tenías una presencia cercana, porque no la podías soportar, pues. Entonces, a lo lejos se llega a grabar a este ser flotando, ¿no? Que empieza a hacer una marca incluso en el hielo. eh, y ese fue el contacto del que está documentado ahí en la página web y también en el libro. Y son las imágenes que estamos viendo en este momento, que son Sí, imágenes que están en el libro del por, caso su- Donato por Cervantes, supuesto. que lo quiero mostrar aquí un segundo, el libro de El caso Donato Cervantes, que está acá. Y están aquí esas fotos y muchas cosas más, esas fotos como la que estamos viendo, de ese ser que está flotando, Ujú. que se ve alargado, son como delgados, es como Sí, una línea con una cabeza, no se ve bien los ojos, no se ve bien nada, y llegaron allá, pero es entre el hielo, ¿no? Entre el hielo es entre el la hielo, cima sí. de los Andes, llegas tú, y tú qué sentiste en ese momento, ¿qué viste? Bueno, según mi mamá dice que yo solo tenía hambre. Claro, Me porque eras dice, un sí, niño. era un niño. Pero lo que se ha venido contando después de eso han sido sucesos y momentos con nosotros muy increíbles, sí, sí, mi papá sobre todo. Siempre menciono que nosotros a lo largo de los años, en el colegio, en la vida misma entre vecinos, pues había bastante eh, bullying, que ahora le dicen, porque pues había la burla de los compañeros de colegio que me molestaban con este asunto de mi papá. Ah, tu papá es un extraterrestre. Y no siempre era relacionado al tema extraterrestre, ¿no? Sino que decían, tu papá ha tenido un pacto, ha tenido esto. Como hasta ahora puedo seguir viendo todavía en las redes, ¿no? O sea, esto no es de Dios, esto está fuera de contexto natural. Y no lo pegaban mucho al lado de, digamos, de los ovnis, de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque se desconocía. Entonces a nosotros nos trataban de todas las formas, pero mi papá siempre encontraba la forma de sorprendernos, de llegar a la casa, de demostrarnos de que, bueno, él no era una persona como las de mis demás compañeros, ¿no? O los papás de mis amigos, y decía, bueno, yo puedo hacer esto y movía las cosas de la mesa, hacía levitar las Tú cosas. lo viste, Sí, William y yo, mi hermano William y tu yo, porque hermano éramos los William. menores de la O casa. sea, tú sufrías en parte Sí, de acoso, sí. acoso de tus compañeros que te decían, no, están locos, esto Sí. no es de Dios, es el demonio, Sí, ustedes incluso están... si alguno de mis compañeros que están del colegio puede ver el programa, se dará cuenta que sí, sufríamos mucho, mucho. Bueno, en mi caso, sí, yo estaba en un colegio católico alemán y pues eso era la comidilla entre los compañeros, ¿no? Oye, mira, el papá de John es así, que es un extraterrestre. Entonces me sentía mal, pues, ¿no? Llegaba a la casa llorando y le decía, papá, me han tratado así. ¿Y tú alguna vez en esa infancia sentiste la presencia de esos seres tú? ¿O los viste Yo que llegan? recuerdo, eran como la medianoche, yo tendría entre 12 y 13 años. Si bien mis papás no dormían juntos porque mi papá tenía sus cosas y no quería molestar a mi mamá, mamá y yo compartíamos el cuarto, una división y el cuarto. Yo hacia la ventana y una noche yo soy el que se despierta, salgo hacia el patio de la casa, pues es un patio, y veo una luz inmensa sobre mi casa. Es un ovni. Es la primera vez, diré yo, que lo veo de esa forma. Era un disco, como todos dicen, sí, era un disco, era un platillo volador, que las luces giraban hacia la derecha y las del medio hacia la izquierda y giraba. Y tenía un zumbido. Era increíble. Me quedé sin habla, regresé al cuarto de mi mamá, la muevo de la cama y le digo, mamá, mira, mamá, yo soy el que avisa, yo soy el que alerta a todos. Mi mamá baja, salgo con ella, y ella se asusta, se toma de las manos y empieza a asustarse y lo empieza a llamar a mi papá. Donato, Donato. Volteamos hacia ver al cuarto de mi papá y mi papá estaba ahí. Me atrevo a decir que lo vi, yo lo vi a mi papá parado mirando hacia la luz. Estaba mamá y yo. Todo fue un pequeño momento y la luz se iba hacia arriba. Era enorme, era gigante la nave, era muy grande. Entonces es cuando escuchamos a una vecina cerca de ahí que también grita, que también, sí, sí, lo vimos todos. Y pues mi papá baja de las escaleras, se acerca a mi mamá y, dice, y le soba el brazo, me acuerdo. Dice, tranquila, le dice, tranquila.
Han venido a verme ya, he conversado, he hablado, váyanse a dormir nada más. No, yo no quiero dormir ya, le dice. Yo no, ven, quédate con nosotros, qué miedo. Mi mamá es muy temerosa. Y yo curioso, pues, y seguía sonando, o sea, todavía seguía ese zumbido. Al día siguiente vinieron los vecinos, qué cosa ha pasado anoche, han venido tus platillos, qué va a pasar, algo va a pasar, porque era, en mi barrio era como una advertencia, ¿no? O sea, y vino la vecina y se puso a hablar, tomamos desayuno con la vecina, me acuerdo. Estuvimos largo rato ahí con ella y comentando el tema, ella sí lo vio. O sea, fue la primera vez que yo vi una nave de esa magnitud en toda mi vida. Las he vuelto a ver, pero pequeñas, en el horizonte, o cuando le acompañaba a mi papá con personas que lo visitaban y le decían, no, nosotros queremos ver naves. Entonces nos subíamos a los puntos que él conocía, como eran, llamaba él las antenas, y siempre me llevaba a mí. Vamos yo. En una ocasión nos fuimos a Pastorruri con unas personas que vinieron de lejos, y pues llegamos a ver también otra nave muy grande. Y él le decía a la izquierda, le decía, vamos por la izquierda. Y mi papá se iba a la izquierda. Y luego decía, pero Donato, ya hemos venido por acá, es que tenemos que hacer todo un círculo, tenemos que esperar. Ya, está al frente, decía, y era todo nublado. Donato, no seas así, pues estaba todo nublado. No, es que va a pasar ahorita, dale un ratito, decía. Yo me acuerdo que estaba mirando, pues yo también curioseaba, pues, y pasaba. Ya, ahí está. Saluda, digan hola, y pasaba así. Y seguía. ¿Y tu papá alguna vez te dijo, y quiero que hacerte esa pregunta porque pues muchas personas se preguntan esto, ¿tu papá alguna vez te dijo, John, de dónde venían? Sí, él mencionaba que venían de la galaxia celeste. Era una galaxia muy, muy, muy lejos de aquí. Ellos venían de ahí. No era la primera vez que venían a través del tiempo, venían a través de los años y buscaban a personas que ellos ya habían dejado una especie de señal, un código dentro de estas personas, entre ellas era mi papá. O sea, estos seres vendrían no a través del espacio, sino a través del tiempo. Sí, Como si pudieran viajar sí, no en la distancia, sino en claro. los segundos, en las horas. Eso es lo que mi papá nos decía siempre a nosotros, que no era un viaje de kilómetros, no, no es que habían distancias, no medía las cosas mi papá con distancias, sino decía en este momento, en este tiempo. Por eso es que él sabía las fechas exactas, porque esa era la forma en la que ellos viajaban. O sea, siempre que yo lo escuchaba a mi papá le decía, pero papá, ¿cuánto es que? No sé, hijo, es luz, es tiempo, es el tiempo, ellos van a llegar a tal hora, en su momento. Y estos seres, tú me dices que tenían como una inscripción en la frente. Sí, sí, bueno, en la página y en el libro se encuentran estas imágenes donde él llega a ver estos seres, porque se llega a encontrar con varios de estos seres, entonces con estas pequeñas inscripciones en la frente, y él los definía como que eran entre varones y mujeres, o eran seres, ¿no?, que tenían, digamos, ambos sexos, y pues se definían de esa forma, con la JC y la JM, que eran mujeres, y la JC varones, ¿no? Igual, todos se comunicaban con él a través de la mente y le hablaban, ¿no? Le orientaban y hacían sus consultas. Mi papá hacía las consultas y yo le respondía. Le preguntaba cosas a ellos. Sí, no necesariamente cosas. Yo te cuento que estábamos comiendo, digamos, un día cualquiera en la mesa todos, y estaba comiendo y se levantaba, simplemente se levantaba y se iba a su habitación. Y todos lo mirábamos, ¿no? ¿Qué pasó? Regresaba y ya regresaba con la típica casaca con la que siempre viajaba. Tenía un malentincito marrón de cuero. Y mi mamá movía la cabeza, pues, y le decía, ¿ya te vas? Le decía, sí, tengo un mensaje para alguien y voy a regresar mañana. Ya, Donato, pero no te vayas, mañana había que hacer, no, tengo que ir. Y se iba. Y regresaba al día siguiente. Y tu papá, digamos, a veces desaparecía tiempo. Desaparecía, sí. Desaparecía a veces 3, 4 días. Pero cuando regresaba muy cansado y le decía, he caminado un montón y llegaba con los zapatos sucios, con la ropa así, de haber estado con la misma ropa muchos días, sí, sí, sí. Cansado.
Se echaba y se quedaba dormido, pero se levantaba y decía, le llamaba a mi hermana o me llamaba a mí, puedes escribirme esto, yo te voy a ir hablando y puedes escribir esto. Sí, claro, papá. Y ahí salían los mensajes, ¿no? Tengo un mensaje, digamos, en este caso para tal persona. ¿Lo conoces, papá? No lo conozco, decía, pero hay un mensaje para él. ¿Y Entonces alguna tengo que vez? ubicarlo, decía, o va a venir esa persona. Seguramente vienen acá una semana y antes de que me consulte yo ya le digo qué es lo que va a venir a preguntarme, ¿no? Eso era. Y te iba a preguntar, ¿tu padre desaparecía y cuando regresaba también les podía contar en dónde había estado? Sí, en muchas oportunidades mi mamá le decía, ¿dónde has estado? ¿No? Porque pues igual como cualquier mujer pensaba mal, ¿no? ¿De dónde te has ido tantos días abandonando? ¿No? Porque tienes que trabajar y ¿quién nos mantiene? Pues. Y mi papá le decía, estaba en tal sitio, estaba en tal lugar. No, pero ¿cómo vas a ir hasta ese punto? Estaba en tal nevado, he estado 2 días ahí, estoy mal y ahí he tenido que esperarlos. Porque mi papá entendamos que no era una persona que entendía muy bien todo lo que es los horarios, el tiempo, ¿no? Entonces a él le decían una hora y él tenía que estar antes, o llegaba un poco tarde al momento y tenía que esperar nuevamente. Sí, te vuelvo a decir, no era una cuestión de que, sabes que este es el horario y llegamos a esta hora, pero él se anticipaba y tenía que esperar, o le decían mañana a tal hora y él tenía que pernoctar ahí, dormir ahí para esperar estos mensajes. Y en algún momento, John, tú que viviste con Donato, con tu papá Donato Cervantes, el caso Donato Cervantes para que las personas que están viendo lo puedan buscar y puedan buscar tu página y puedan buscar tu libro. Por supuesto. Tú que viviste con tu papá, nunca, aparte de lo que me estás contando de esa nave, viste que en tu casa llegaran de pronto esos seres? No, no, Nunca. nunca. Ni Como estuvieron te comento, cerca. es la única y, digamos, la primera vez que yo veo una nave sobre mi casa. Es, Nunca, pero los nunca. seres. No, 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 no. No los he visto. No los he visto. No los he visto, no, no, no he sentido su presencia. ¿Y tu mamá? Tampoco. No, mi Solo mamá tu tampoco. papá. Mi mamá siempre tenía miedo, porque mi papá le mostraba las imágenes y mi mamá le decía, no, no, yo no voy a soportar verlos, no, qué miedo, no, Donato, eso es para ti. Pero siempre mi papá nos decía que la presencia de Dios estaba en la casa, porque él lo sentía. Incluso teníamos una cámara de fotos y le decía, ven, ven a tomarme una foto, decía. Y él estaba trabajando. Ponte un poquito a la derecha, decía. Y él lo miraba, miraba así, y le tomábamos una foto. Cuando la revelábamos, había un haz de luz naranja ahí. Y él estaba mirando hacia ese haz de luz. Ahí han estado, decía. Justo han llegado, justo me has tomado la foto. Y sí, pues se velaba esa parte del negativo donde salía esta imagen, ¿no? Se Sí, velaba. incluso hay fotografías donde él observa hacia esa parte, que la van a encontrar en el libro, y él decía, ya voy a levantar la cabeza y toma, dame 1, 2, 3, ya, toma la foto. Y justo, y cuando la reveles lo vas a ver. Y ahí estaba el haz de luz, ¿no? O sea, nunca en las fotos quedó registrado. Era como si eso, como si esas Sí, criaturas pudieran manipular la digamos, cámara. porque hay una foto incluso que es de mi cuñada, que está con mi sobrino, donde le dice, voltea, le dice, está a tu lado. Y me acuerdo que mi cuñada voltea con el niño y le dice, está a tu lado, le dice. No lo veo, señor Donato. Y pum, la foto, toma la foto. Y ahí sale el haz de luz. Siempre él notaba eso, esa energía. Él decía, es una energía única, es diferente, o sea, no es la corriente, no es el sol. Es muy diferente esta luz, es completamente reconfortante, es una energía que tengo yo y ya siento la presencia. Por eso es que cuando estábamos comiendo él sentía eso y caminaba, ¿no? Mencionaste tú que él decía, o tú mencionaste que viajaban en el tiempo, no en el Ujú. espacio, y que podían venir de una galaxia, pero también de otra dimensión, como si pudieran atravesar dimensiones. Yo creo que cuando hay un viaje, si se habla de un viaje interestelar, a cierta velocidad, cuando rebasas ese plano, ya es un viaje temporal, pues ya es un viaje del tiempo, ¿no? Puedes estar en varios puntos al mismo tiempo. Creo que eso fue lo que mi papá trataba de expresar a través de ellos, ¿no? Decía, podemos viajar nosotros con un bus, con un avión a cierta velocidad, pero no podemos viajar como ellos en dimensión. El cuerpo no lo soporta, nos desintegraríamos. Él tenía una expresión, decía, nos haríamos como atún. Así, esa era su palabra.
Entonces no podemos viajar. Y hubo muchas cosas que tu papá no contó al público, sino que se guardó, ¿verdad? O sea, Sí, hubo cosas que él decía, no se van a entender o me van a juzgar o... lo que pasa es que entendamos que eran años difíciles. El Perú pasaba por una época de terrorismo donde la gente estaba el día a día con este caso del terrorismo, de las muertes, de los cochebombas, había pues apagones, ¿no? Y Huaraz era un pueblo muy pequeño. Y que una persona común y corriente tenga este tipo de contacto en un momento donde la población necesitaba una esperanza, una salida, era un poco difícil. Y siempre estaba el, ¿por qué tú? O sea, tú no eres nadie para que estos seres te busquen a ti. Deberían de buscar pues a alguien que pueda masificar esto, ayudarnos o buscar, pero ¿por qué tú, Donato? Siempre había eso. Entonces, lo señalaban con el dedo y él se sentía también, asumo que un poco mal por todo esto y nuestra familia pues siempre ha estado en el ojo de la gente, ¿no? Porque los Cervantes tienen este caso, o sea, ¿quiénes son estos seres? Después de la curación del brazo de mi papá y de la forma magnífica en la que él, digamos, después del brazo gangrenado viene y viene con un brazo nuevo, y hay mucha gente que padece y hay mucha gente que está mal, y decía, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Entonces, Claro, porque tu eso, papá le da gangrena en el sí, brazo y estos seres lo lo, sanan. lo sana. Yo siempre he visto que hay comentarios de la gente que dice, nadie sobrevive más de un mes con el brazo gangrenado, nadie pasa más de 15 días con septicemia en el brazo y ya se muere. Pues para nosotros fueron épocas muy difíciles, muy difíciles. Yo hablo con mis hermanos que eran pequeños también y no, era horrible, o sea, era tener prácticamente a un hombre pues que tenía un olor fétido en la casa, Se estaba por pudriendo. supuesto. El brazo de él se Sí, estaba tenía pudriendo. que tomar medicación, tenía que echarse perfumes, esencias para que no le apeste el brazo porque estaba podrido. O sea, tu papá sufrió una gangrena Sí, terrible. Incluso los médicos creo que decían que tenían que amputarle, claro, en ¿no? un inicio era amputarle el brazo aquí, y luego era en el codo, luego ya subió al hombro. Sí, ya fueron muchos meses de agonía. Sí, sí, mi papá sobrevivió y no le dio pues una septicemia o le dio un infarto. Fue por cosas que él trató de hacer en su momento para digamos, sobrevivir ese tiempo. Y tu papá tenía el brazo así, olía podrido, se estaba pudriendo en vida, esa Sí, es la sí. verdad, se estaba descomponiendo su brazo y de repente ya está bien. Hay mucha gente que pregunta, ¿cuánto duró? Duró muchos meses, pero se curó en un solo día, de un día para otro. Sí, esa es. No se curó en el transcurso. No, mucha gente dice fingió, ¿no? Fingió, tal vez no. Era todo es una manzana en mi casa que se llama la urbanización Arcoíris Chirapampa se llama. Y yo sé que hay mucha gente que ahora tiene redes y va a ver, y hay muchas personas que saben del caso. No era solo mis hermanos o mi familia, eran los vecinos que participaban también de la curación de la mano, porque si no estaban mis hermanos, eso olía feo, ¿no? Y él se iba, asumo, a la bodega, iba a comer algo y era el olor fuerte, ¿no? Oye, vete, ¿no? Porque, y era loco, pues. O sea, tu esposo está loco, le decía a mi mamá. Ningún hombre en sus cinco sentidos anda con un brazo podrido por aquí y por allá, días y días y días. Y le tenían que curar y acá había un hueco, me cuenta William, que le sacaba la gasa, ¿no? Y le tenían que devolver la gasa y topaban los huesos y ya no sentía nada. Y ya se le desprendían las uñas y se le desprendía la piel y se le despellejaba todo. Ya estaba recogida la mano en un estado putrefacto, pues. Y ustedes pensaban que él iba a morir, Mi algunas mamá personas. decía, si es que no te amputan el brazo, te vas a morir. Y él no dejaba que tampoco. Él tenía la esperanza, lo tenía en la cabeza y decía, pues van a venir mis amigos, me van a curar. Entonces que alguien te diga eso, pues nosotros somos dos personas normales. Que en casa algún familiar te diga eso, pues, ¿qué estás hablando? ¿No? O sea, no estás bien. Entonces, ya mi mamá se estaba resignando a vivir con un hombre así. También las amigas, la familia le decía, déjalo. O sea, si no quiere que se muera, pues. Claro, estaba muy avanzado.
Él ya tenía problemas respiratorios, tenía problemas de infecciones, estaba mal, ya la comida no le asentaba bien. O sea, no es que él vivió bien con ese brazo, ya no trabajaba, ya no había sustento en la casa. Pero sin embargo, él seguía con esto en la mente, con esta esperanza, con la fe. Él creía mucho en los seres y decía, van a volver, mis amigos van a venir a curarme. ¿Y qué pasó ese día? Después del accidente, pasaron mucho tiempo hasta octubre, hasta un 5 de octubre que fue el cumpleaños de mi mamá. Él tenía una casaca de cuero y le habían hecho una especie de soporte de madera, un taquito le decíamos nosotros aquí, para que pueda sostener la mano mientras se la tenía vendada, porque ya no la podía bajar, ya se había, digamos, necrosado en cierta forma aquí, en la que solo salía pus y olía fuerte. Entonces, esa mañana mi hermano William le cura la mano, igual como todos los días. Le pone la gasa, el algodón, le limpia, le echa el formol, le echa los... Teníamos como unos perfumes que para que no huela fuerte y le metía ahí con la gasa, pues para que 2 o 3 días esté así. Se pone el brazo, pero días antes él pues va hacia un periodista porque digamos que Huaraz en ese tiempo no era que todos tenían cámaras de fotos. Tener una cámara de fotos en una casa humilde era pues un lujo. Entonces, habían dos lugares donde habían fotos. O era en la plaza de armas del público con esas cámaras antiguas, o eran los periodistas, ¿no? Entonces, él se va en un periodista, se va en un reportero y le dice, llega a la oficina y le dice, por favor, quiero que me tomes unas fotos. Este señor en tono de burla, hasta ahora existe, no le cree, oye, tú estás loco, le dice, ¿y qué vas a hacer con la mano? Yo voy a venir en unos días con la mano sana, tómale unas fotos. Y este señor agarra y pues le ha, creo que ni rollo tenía la cámara y le toma fotos. Ya bueno, vete, ¿no? Estaba oliendo fuerte, vete ahí al parque, ahí te tomo las fotos. Quizá una u otra foto salieron, o al revés, no sé. Y es lo que está ahí también, un recorte de periódico. No, nunca salió, nunca le dio la seriedad del caso, nunca le importó. Que si este señor al menos hubiera tenido un poco de fe y hubiera creído, imagínate, le hubiera tomado fotos, hubiera seguido el caso. Y no fue así. Mi papá regresa a la casa y el día 5 de octubre él sale. Al mediodía le dice a mi mami que va a regresar. Mi mamá le dice, pero voy a hacer un almuerzo por mi cumpleaños, voy a matar una gallinita y pues vamos a comer. Yo regreso, le dice. Y le dice a mi hermano mayor Walter que lo siga. Obvio. Que, ¿a dónde se va tu papá? Es muy raro que se vaya. Día de semana. Lo sigue y como se iba en dirección a su trabajo, que por ahí también se va, a este lugar llamado Chancos, que son unos baños termales. Él se dirigía hacia ahí, hacia el cerro que le dicen Copa, me parece. Pero está en la ruta también al trabajo y mi hermano ya no lo sigue. Le dice, creo que se está yendo a su trabajo, mamá. Seguramente ha tomado la decisión. Bueno, vamos a ver cómo le va. Él se va un 5 de octubre del año 83. No aparece ese día, aparece todavía al día siguiente, a la misma hora. Mi mamá lo llega a ver y pues lo llama, ¿no? Donato le dice, ¿dónde has estado en la noche? Mi mamá es una mujer muy emotiva. Creo que el destino hizo que mi papá se juntara con ella, porque es la única persona en la que pudo haber tenido esa compasión, nunca lo dejó, siempre lo amó hasta ahora. Entendió todo este proceso para una mujer con 4 hijos, entonces siempre como es mi mami, ¿no? Si tú vas hasta ahora a verla a ella, te vas a dar cuenta que es muy dulce, muy tierna en recibir a la gente. Y yo imagino que ese momento lo recibió con amor porque no había estado en su cumpleaños, pero le dijo, bueno, pasa, vamos a comer, cuéntame, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Un día antes lo habían curado y este era el día siguiente, a la misma hora. Él llega a cruzar, él llega a cruzar el pasillo que tenemos en casa hacia mi cocina desde la calle. Teníamos una pequeña bodega y mi mami escucha un grito muy fuerte, que era el de mi hermana Flor. Mamá, le grita. Mi mamá corre, porque estaba cortando una sandía para
decirle a mi papá y mi papá le dice, tengo sed. Y mi hermana estaba en un rincón de la cocina, completamente nerviosa, asustada. Y mi mamá le dice a mi papá, Donato, ¿qué ha pasado? Y mi papá del saco que tenía saca la mano y le hace así a mi mamá, que era increíble, con un guante. Y mi mamá se desmayó de la impresión. Cuando tengo una escena, la siguiente escena es fuera de mi casa, mi papá con todos los vecinos, levantando con una sola mano un motor de carro. Después de que tenía la mano gangrenada, podrida. Un día antes, al día siguiente, 24 horas, mi papá tenía la mano completamente curada, para el asombro de todos los vecinos. Y levantaba un motor Y de carro. levantaba y desajustaba los pernos de la llanta del carro con la mano delante de todos. Eso no fue algo entre nosotros, eso fue delante de los vecinos. Muchos vecinos contemporáneos a ese tiempo han dado fe de que ha sido así, porque hay mucha gente que ha ido a entrevistarlos, han hablado con ellos, pues para ver si la historia es verídica, y muchos han dicho que sí, es verídica. Estaba Donato ahí, cargando las cosas, levantando, era una mano muy inquieta y tenía un guante. ¿Y tú qué pensaste cuando viste eso? No, yo no nacía, Ah, todavía no pero sé, por pero... relato de mis hermanos, siempre Sí. hablo con mis hermanos mayores, ellos también decían, sí, papá llegó con un brazo nuevo, y mis hermanos curiosos, pues como todo niño, ¿no? Y incluso me decían que los vellos eran eh, amarillos, eran blancos y tenía la piel muy, muy tersa, era nueva la piel. Pero tenía hasta cierta parte que tenía un guante. Estaba con guante, que él decía que no se lo podía quitar durante unos días porque esa era la orden. Ese fue, Le dieron la orden de que no se quitara el no se guante. quita el guante. Es ahí donde el caso Donato Cervantes tiene su máximo nivel en el caso de una curación. Y te quería preguntar, el caso es muy famoso y tú después viste con el tiempo el brazo de tu papá se veía distinto, No, normal. sin cicatrices de lo que había Tenía una tenido. pequeña cicatriz con una, digamos, una bolita que tenía, que una protuberancia en la mano. Cuando él la abría, la bolita esta se giraba para la derecha y cerraba y se acomodaba a la izquierda. Y era un conjunto de todos los tendones y los nervios que se juntaban ahí y de ahí se distribuía hacia la mano. Así era. En las radiografías que él tiene está así. O sea, era algo increíble, ¿no? No era, digamos, como una persona ya normal que tenía los ligamentos y todo normal. Y él tenía mucha fuerza para lo que había pasado, para lo que había perdido, porque en el reporte médico, que pues, fueron meses antes cuando él tuvo el accidente, él se había cortado los tendones, los nervios. Tal fue así de que pues el diagnóstico final del doctor, ¿no? Era amputarle la mano porque carecía de nervios, de tendones, se había lastimado mucho. Él tenía no solo el brazo curado, sino tenía más fuerza De lo normal. de lo normal. Eso, cuando no solo era fuerza, sino que la mano emanaba una cierta energía que en muchas entrevistas que él le llevaban a las emisoras de ese momento en Huaraz, hay un relato del ya fallecido profesor Efraín Rosales, donde él cuenta que mientras él subía a las cabinas de una radio, tenía una baranda de metal que tenía que sostenerse para poder subir las escaleras. Y él cogía la baranda y toda la baranda se electrificaba. Y era muy difícil entrevistarlo porque había demasiada estática en la estación de radio. Se iba la señal, no funcionaban los equipos. Era toda una experiencia que tenían que ir hasta mi casa para entrevistarlo. Era muy difícil llevarlo a una emisora. Ese es el relato del señor que muchas veces iba a la casa, ¿no? Tiene muchas, muchas historias de mi papá que han compartido. Y entre una de esas, Pero de ellas es esa. te iba a preguntar, hay algo que me parece sorprendente de lo que me estás contando, es lo de la mano. ¿Él alguna vez te dijo qué sucedió en esa noche que Por desapareció y volvió supuesto, sí, curado? sí. ¿Qué te dijo que sucedió ese día? Él llega a este punto de esta montaña, pero antes se encuentra con un amigo que era como el cuidador de estas aguas termales. Y le dice, bueno, he sido citado aquí, estoy con el brazo muy mal, estoy mal. Lo ve mal el amigo. Le ofrece algo de comida y le dice, bueno, tengo que subir a la medianoche. ¿Recuerdas que él sale de mi casa en rumbo a Chancos? Y pues él llega a este lugar que está lejos todavía de Huaraz, caminando serán unas 4 o 5 horas, asumo. Para ese momento ahora se puede ir con un taxi o un colectivo. Llega a este punto, sale este señor, lo atiende y le dice, te acompaño. Le dice, no, no voy a ir solo.
Bueno, deja las cosas que tengas que dejar aquí. Bueno, ya, y ten cuidado, ya es lo que tengas que hacer. Tener que cruzar el río y subir la montaña. Él recuerda de que fue la medianoche, como ya le habían hablado la hora, la fecha y el lugar. Vuelve a escuchar esta voz puntual y le dice, quítate toda la ropa. Te tiene que quitar la ropa, la deja ahí a un costado. Párate. Y lo empiezan a elevar. Así, algo rápido. Bueno, Donato, estamos aquí, le dice. Estamos aquí, lo tienen elevado hasta cierto punto, él con la mano recogida, obviamente. Y le dice, estira la mano, no puedo, estira la mano. Y entre dolor y todo eso, él trata de, no puedo. La llega a estirar y le dicen, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Le dice. Lo que tú quieras. ¿Qué es lo que anhelas, Donato? Siempre mi papá me dice, yo pude haber pedido de todo, hijo. Tenía a estos seres hablándome, estaba a cierta distancia de él. Yo lo único que les pedí fue conocer a mi papá. No lo conocí nunca. Me dice. Era huérfano tu padre. Sí, sí, su papá falleció cuando él había nacido. Y les No pidió lo eso. conocí. Sí, solo le pido eso. Quiero conocer a mi papá. Quiero conocer a mi padre. Y vuelvo al inicio de nuestra conversación. Te decía que la voz que él escuchó cuando lo curan por primera vez era una voz apacible, muy familiar. Y esa era la voz de su papá, la que él escuchaba, sí. Bueno, siempre te hemos hablado con la voz de tu papá, por eso es que lo sientes cálida, muy familiar, y obedeces a esta voz. Y le enseñan el rostro de su papá. Solo eso él pidió. Sin más ambiciones, sin dinero, fama, fortuna. O sea, estos seres estaban utilizando la voz del padre, Sí, mi de tu papá dijo que abuelo. hace mi abuelo. La Por eso voz es de que tu abuelo. la voz que él escucha en su mente es esa voz, Es como si ellos pudieran manipular el por tiempo, supuesto. viajar atrás, conocer a tu abuelo Ujú, y conseguir la voz y poderle por revelar supuesto. a tu padre el rostro. Claro, ese era el deseo de mi papá. Si bien ellos también lo sabían, querían confirmarlo de su propia voz, ¿no? De mi papá. Y entonces, bueno, él está allí, tiene el brazo Él todavía. tiene el brazo, lo estira, siente una energía que le viene de todo el cuerpo. Me contaba que era caliente, era como la primera vez que se había sentido al ser abducido caliente. Y escucha en el brazo un pequeño sisgueo, ¿no? Mucha gente con la que yo he tenido conversaciones me dicen, incluso me atrevo a decir que me entrevistaron una vez y me dicen, eso suena como a una impresora, me dicen. Sí, una impresora de carne 3D. Cierto, decía, ¿no? Claro, es como cuando imprimes un documento y ves cómo se va haciendo la letrita, ser igual. Y él siente la mano completamente sana. Estira la mano y inquieta la mano con calor y lo devuelve. Es como si le hubieran, en ese tiempo no existían ni Ujú, siquiera las impresoras claro, de papel, pero hoy en día dice que se pueden imprimir órganos, se pueden por supuesto. imprimir objetos, las impresoras 3D, por ejemplo. Lo que él escucha es el sonido parecido al de una impresora, es como si le hubieran quitado ese brazo y puesto uno diferente. Digamos. Él lo sentía así, claro, él nunca me lo dijo de esa forma. Yo lo interpreto de eso, pues, con Entonces, todas las cosas que él lo ahora que te tenemos, dijo, ¿no? disculpa, perdón, haberte interrumpido, no me gusta No. interrumpir, pero quería decirte, él te dijo que suena, escucha ese sonido. Sí, no, y yo le decía, ¿y cómo sonaba? O sea, ¿qué pasaba? No, yo estiré el brazo y sonaba. Él creo que se atrevió una vez, me acuerdo que a contarle a uno de sus amigos cuando conversaba en la casa, le decía, es como si me estuvieran pintando la mano así. O sea, cuando pintan el carro, como de spray. Él lo sentía así. Y sentía la mano, ¿no? Y pudo mover los dedos. Y él miraba y miraba sus uñas nuevecitas, dice él, las venas, los vellos, los detalles de su mano eran exactamente igual. Mi mamá me dice que cuando estiraba los brazos, uno era evidentemente más joven que el otro, ¿no? Sí, de eso me decía mi mamá. Pero tu papá tenía una fuerza y mi papá cambió por completo, pues. No era la persona que se fue o era la persona que antes del accidente era, ¿no? Porque
él pues un poco en estado, digamos, etílico, le pasa este accidente, por eso era inconsciente en poder reaccionar de tal forma que él bruscamente trata de sacar la mano del lugar donde él se golpea y se magulla más la herida, ¿no? Entonces él queda inconsciente y pues tiene este suceso el día del accidente. Y él tiene digamos, esta intervención por parte de estos seres Ujú. y al mismo tiempo le dicen algo, le dicen algo más. Le dicen que lo van a estar contactando, que lo han buscado desde mucho tiempo, ¿no? Han llegado a él. Él tiene una misión con ellos, que siempre van a estar para él. Le dan unas ciertas reglas que él tiene que llevar en la vida, muy diferentes. Porque siempre yo recuerdo que mi papá era una persona, si bien podía ver las cosas, sabía leer un poco, escribir un poco, las cosas y los mensajes que le llegaban a él no eran de su imaginación o eran cosas que él había leído, no, eran palabras de ellos. Y él si las tenía en la mente nos decía, escribe esto, o él escribía despacio y trataba de interpretarlo así, no eran de él. Entonces desde ahí empieza el momento donde él recibe los mensajes, donde recibe estas misiones, estos contactos y él cambia la vida. Pues, ¿no? Entonces deja un poco la vida familiar para poder sumarse a esta misión, poder viajar, poder ir de lugar en lugar llevando, digamos, eso en la cabeza de que él tenía que estar en contacto con ellos, siempre. Hay muchas historias de muchas personas que afirman haber tenido este tipo de Uh -huh. contactos o haber estado en situaciones en las que vieron estos objetos o estos seres y que después empiezan a ser vigilados por los gobiernos o aparecen personas de otros países extranjeros como preguntándoles quiénes son, como si estuvieran investigándolos. ¿A tu papá le pasó? Sí, ¿Fueron personas extrañas sí. a investigar tu familia, a observarlos? Mira, te contaré que yo ya había nacido, era muy pequeño, estaríamos hablando del año 89 a 90 quizás. Eh, Primero llegó una persona con aspecto indio en un carro muy bonito. Bueno, para nosotros ver un carro de lujo era cosa de otro lado, no teníamos esa llegada a vehículos raros o a personas diferentes, ¿no? Siempre éramos gente del campo, gente del barrio. Estábamos almorzando con mi papá, estaba William y yo, y llega este vehículo después de muchas cosas que habían pasado, porque mi papá cuando daba el testimonio, le preguntaba a la gente, y mucha gente le decía, pero que te den algo, o sea, si son seres que viajan de aquí para allá, ¿por qué no te dan algo, Donato? O sea, ¿cómo sabemos de qué lugar viene? Sí, yo les voy a pedir. Y él trae una pequeña piedra, que él le llama la piedra sagrada, que lo tuvo por corto tiempo, pero el tiempo suficiente y necesario como para que la gente le pueda hacer pruebas. Digamos, personas, geólogos, personas que estaban en el trabajo con él, que pues estaban muy interesadas en el tema. Recuerda que él trabajaba en una entidad gubernamental, del gobierno regional, y había pues todo tipo de personas que más curiosas que nosotros le preguntaban, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué has hecho? Pero trae una muestra y trae una prueba. Él trae esta piedra, que le hacen todas las pruebas que tenían que hacerle. Y pues el resultado fue de que no era una piedra terrestre, no tenía materiales terrestres, era una piedra que estaba en constante levitación porque no tenía una base donde soportarse. Se desintegró esta piedra a los 15 días en un cubo que él le había puesto. El cubo mantiene el mismo peso que él lo tuvo con la piedra, pero cuando nosotros estábamos almorzando esa vez llega un vehículo raro para nosotros y baja una persona hablando en un español medio mordido. Pregunta por mi papá y mi papá le dice quién lo busca. No sé qué le dice. Y esta persona le dice, bueno, hay un señor, le baja, me acuerdo que fue no sé si fue un cuadro o una foto. Estamos buscando esta piedra, le dice. Ha estado por generaciones en esta familia y nos hemos enterado a través de los medios de que aquí está. Y mi papá le dice que ya no la tiene. Ya no tengo esta piedra. Ya no está con nosotros. Y estos señores se van. Y mi papá comentaba que mi mamá me ha buscado un hindú que dice que también en su tierra ha habido esta piedra, estuvo en su familia mucho tiempo. Y ahora que ha estado conmigo, yo le dije que ya se desintegró, que ya no está.
La quería verla por última vez, etcétera, y comentaba con mi mamá. Pasando el tiempo de eso, igual en la misma situación, porque igual y la calle donde yo estoy era barro, era tierra. Y cuando llovía, y como te comento, pasaban los camiones hacia la ciudad universitaria que se construía en ese momento, eh, en esa zona, pues dejaban charcos de barro, de agua. Eran de mañana, yo siempre recuerdo el horario, era como las 10 de la mañana, era. Tocan la puerta de la casa que está frente al otro terreno que tenía mi papá. Y eran estos señores, era un vehículo, era un Chevrolet. Bueno, yo ahora sé de marcas y sé de carros, era un Chevrolet, debe ser del 70 y tantos, grande, ¿no? Tipo Cadillac. Y llegaron estos señores, bien vestidos. Eran lo que ahora les llaman los hombres de negro. Yo ya sé quiénes son. En su momento no sabía quiénes eran. Y lo buscan a mi papá. El señor que estaba delante era un señor flaco, ya de edad, pero el que estaba a su costado era un señor raro, muy cabezón, era medio feo, pero tenía la voz bien gruesa. Lo curioso de esto es que el carro no tenía ni una mancha de barro. Se supone que había subido toda la calle, pues patinaba el carro, salpicaba barro, si pasaba un carro, estaba impecable el carro, impecable, lindo, lindísimo ese carro. Seguro los vecinos lo vieron también. Igual vinieron a preguntar por la piedra. Llegaron, Siempre era la piedra. la piedra. Y llegaron. Siempre era la piedra. Y tú sentías, o las personas por ahí sentían temor, a veces cuando No, estabas en tu lo veían casa. a Donato. Lo curioso fue de que igual siempre preguntaban por Donato. Y era como que, si bien yo lo miraba, mi papá era mi papá, pero parece que para otras personas no lo podían ver así. Yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿realmente lo habrán visto como Donato a él o lo veían como otra persona o con otro rostro? Hay un relato de un señor que, que no mencionaré su nombre pues, por cuestiones, seguramente él no, que no quisiera, pero me contó de que una vez se encuentra con un hombre en la puerta de mi casa y le dice, buenas, estaba tocando la puerta. Vengo a buscar al señor Donato. No, no está, le dice, no está. ¿Quién lo busca? Tal. Sí, he venido, quiero visitarlo. Ya, espérale, pues seguramente va a venir. Y este señor se va y él lo sigue con la mirada. Y este señor da media vuelta y regresa. Ay, ¿para qué volverá? Y era Donato el que venía. Sí. Es como que no lo vio con ese rostro. Es un señor que también tiene, seguramente si lo buscan entre los videos lo comenta. Incluso él dice, Donato entraba por una puerta y luego me daba cuenta que estaba en mi trazo, salía por otro lugar. Cosas así. Entonces ahora que yo me pongo a pensar y digo, tal vez no lo veían con el rostro que nosotros lo veíamos, pues. A mi papá. No, 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 no era pues, yo lo veía pues mi papá, no mi papá Donato, pero no lo reconocían, pues. O él cambiaría el rostro, o tal vez hacía de que sugestionaba a la gente para que no lo vieran igual. Sí, sí, sí. Hay este relato que está en internet, que seguramente la gente lo busca y lo va a encontrar. Y te quería preguntar, bueno, quiero decirles a todos que pueden buscar tu página de internet. La página de mi papá, realizada con mucho cariño, libre para todos, es www.cervantesjunto.com.p. Pero igual si lo buscan en el Google o en la red, siempre es Donato Cervantes Cervantes. La vamos a poner aquí abajo en la Ujú. descripción para que entren. Y también está el libro del caso de Donato Cervantes que escribió Manfred Moebius Singer. Así es. Quería preguntarte algo que me parece asombroso de todo lo que me estás contando y es, ¿tu papá al final de sus días dijo algo distinto? ¿Dejó algún mensaje? ¿Te dijo algo? Yo sé que esto es muy fuerte, No, sí. pero hay, si hay algo que la gente no conoce, es ese último momento, esos últimos momentos de tu papá. Mi papá fallece un 28 de agosto del 2013. Él fallece de tres infartos fulminantes. Llega al hospital ya y en el hospital le da el último. Sinceramente a nosotros no nos dijo nada. A sus hijos, a su esposa, nunca nos dijo, me voy tal fecha. Pero sí lo hizo con sus amigos, sus más allegados.
Se lo dijo directamente. Yo no voy a estar. Él sabía. Sí. 2 semanas antes fue su cumpleaños, el 7 de agosto. Fueron, le llevaron sus amigos una torta. Le digo sus amigos a las personas que siempre han estado interesadas en este caso. Si tú lo hubieses conocido, seguramente lo ibas a visitar y te lo hubiera dicho a ti. Pero Donato, te vengo a visitar el siguiente mes. No, no voy a estar el siguiente mes. Y se lo dijo directamente así, no voy a estar. Pero te vas de viaje, no, me voy, es mi tiempo. No, Nato, no me hables de eso, ¿qué estás hablando? Pero yo te veo muy bien, un hombre saludable, 69 años, estás bien. No voy a estar. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo eso, somos amigos? Pues tú lo tomas como que, no, oye, no me bromees así, no O, hables de esas o se va de cosas, ¿no? viaje No, o... seguramente me va a hacer una broma y todo, y ya no lo encontraron. Yo en ese momento me encontraba el día que falleció mi papá estaba en Colombia, estábamos con mi hermano William, nos enteramos de la noticia a las 9:45 de la noche, no supimos qué hacer, William se puso muy mal, cogimos todo lo que estaba en la mesa, una maleta, y me dio vuelta a Huaraz, a Perú. Llegamos ese mismo día en la madrugada, bueno, en la madrugada del día siguiente. Al amanecer nos fuimos a... Yo fui el primero que entró a su habitación. Tenía la llave, entré a su habitación. Todo en orden. Quizás esto nunca lo he contado. Todo en orden. Documentos, papeles de la casa, recibos, todo. Y copias del DNI de él, su DNI, el documento, cosas de él. Muy, muy en orden. Empecé a tomar fotografías con mi celular y en la pared estaba un calendario. Un calendario que tenía rota una parte, o sea, la había roto. Y en la parte de atrás él escribe 7, 14, 21 y 28. El 28 lo sombrea y debajo pone, estoy contento, pero llegó el final. Tu tiempo, Donato, ha terminado. Y lo dejó ahí. Él sabía que se iba. Él sabía Y que lo se dejó iba. escrito. Sí, tenía incluso la luz encendida. Es que mi mamá no podía subir a su cuarto. Por temor, por respeto, por miedo, ¿no? Y le había dejado la ropa con la que él fallece, que estaba todavía pues con el alcohol yodado, las cosas del hospital, le había dejado en una bolsita en la puerta. Y yo soy el que entra al cuarto de mi papá, a la habitación. Y Y yo encuentras encuentro eso. eso. En ese instante estaba con nosotros toda la familia, incluso estaba también el señor Manfred. Todos vienen y leímos ese mensaje, ¿no? Sentimos de alguna forma, en el momento de dolo, de la situación del momento, mi papá estaba en su féretro en el primer piso, lo estaban velando. Sentimos una paz, una libertad de eso de que él sabía, ¿no? O sea, tú no lo ves como un accidente, no ves ese momento como porque no estuve, la impotencia, no lo hubiera llevado al médico, o tal vez ya tenía esto, no, él sabía que se iba, ese era el día en el que se iba. Y si John. tú sumas las fechas, perdóname, Sí, sí. si te das cuenta es 7, 14, 21 y 28, se llevan por 7 todos. Te iba a preguntar eso. Sí, sí, él manejaba esa numerología con el 7, siempre, siempre era el 7. Él incluso decía, domingo 7 no se hace nada, martes 7 no se hace nada. Es un momento para encontrarse a sí mismo, no moverse de la casa, estar siempre alertas. Yo lo sueño, pero lo sueño pocas veces. Y cada vez que lo sueño, tengo que tomarlo como una advertencia. El que lo sueña más es mi hermano Omar. Con él se comunica siempre a través de sus sueños. Eso nos dice que él está presente siempre, siempre. Y pasan cosas con nosotros como advertencias, ¿no? Voces, cosas que nos dice, es como que estás en la casa y tú mismo con tu voz, ¿no? Es momento de ir, no hagas esto, toma esta decisión. Y lo tenemos presente. Él está con nosotros, siempre. Siempre, siempre. Eso lo doy por hecho. Siempre. John, te iba a preguntar algo. Ya estamos llegando al final del podcast, pero quería preguntarte, después del fallecimiento, y lo siento mucho de tu papá, ¿tú o alguien de tu familia o alguien del entorno han vuelto a tener contacto con estos seres o han visto algo que de alguna manera dé a entender que ellos siguen ahí o se fueron para siempre y Te, ya no están?
te soy bien sincero y lo digo tal vez en nombre de mis hermanos, tenemos miedo. Pero no es un miedo o un temor de que por los seres ni nada. Los tratamos con amor, con respeto. Son nuestros hermanos para nosotros también. Al igual que el señor Manfred, que es parte de nuestra familia. Lo queremos mucho. Lo apreciamos. Para mí al menos es como un papá también. Pero llevar la vida que mi papá llevó, lo evitamos. Porque si bien mis hermanos tienen familia, tienen sus ocupaciones, sus responsabilidades. Llevar la vida que mi papá llevó es muy difícil. Creo yo que si uno de nosotros por ahí tuviera esa voz y ese contacto, no podríamos, con toda la información que hay aquí, no sabríamos cómo manejarlo. Siempre lo comento con William, con Omar. Chicos, ¿y qué pasaría si igual que papá recibimos el llamado? Mis hermanos dicen, yo no podría, tengo cosas que hacer, ¿qué voy a dejar a mi familia? ¿Tú lo harías, Willy? William en su ego dice, no, sí, yo sí podría, pero lo piensa y dice, no, no podría. No, 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 no. Quizás, quizás yo también podría decir, he recibido la voz, pero la tratamos de hacer un lado, no. Solo existió un Donato y ahí queda. Entonces, ¿qué nos encargamos nosotros de difundir el caso de Donato Cervantes? Pues porque creo que después de muchos años, con estos medios de comunicación, con las redes, se está dando a conocer su caso, que siempre, y siempre lo recalco, se hizo sin fines de lucro. Siempre nosotros lo hemos mantenido así, incluso hemos llegado a veces a recaudar algo para seguir imprimiendo los libros, vendiéndolos en estas fechas a un precio bien cómodo, como también hay personas que han venido y dicen, bueno, la verdad es que no tengo y me lo puedes obsequiar. Sí, por supuesto. Y se nos han abierto las puertas para la feria del libro, para muchas cosas. Igual, siempre sin fines de lucro. El que quiera llegar hasta la casa, el que quiera llegar hacia mi mamá, siempre va a tener de cariño o el libro o algún consejo o algo que llegue hacia mi papá, ¿no? Hay mucha gente que hasta el día de hoy va al cementerio de Huaraz y está ahí el mausoleo de mi papá y se quedan horas y horas y horas hablando y le dejan notas, cartas, pedidos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo recogemos. Algunas que tienen para leer y le leemos, son oraciones, son pedidos, que se los dejamos con él. Y luego regresa a esas personas y dice, me fue muy bien, muchas gracias, Donato, encontré la salida, encontré esto y le dejan flores. Creo que todavía la presencia de mi papá se mantiene vigente. Si bien él decía que todos somos energía, todos podemos pasar de generación en generación a través de nuestra energía, eso es. Eso es lo que mi papá trató de decirle al mundo, ¿no? Que con los mensajes de amor, de luz, mensajes acerca de Dios, porque son seres que están relacionados con Dios. Sea cual fuese el Dios que amemos, que respetemos y que veneramos, ¿no? No, no, siempre es una energía, es un ser superior. Pese a muchas religiones, es el mismo Dios al que nosotros nos dirigimos. Entonces este mismo ser, este mismo Dios es el que envía a estos seres para nosotros, para darnos testimonio de que hay algo más allá de la muerte, hay algo más allá del destino. La luz no acaba, la luz continúa todavía. Entonces, yo me atrevo a decirte, y esto lo digo para la gente, siempre pedimos cosas cuando estamos en necesidad o cuando estamos al límite. El humano siempre le va a gustar estar al límite y es cuando recién cree y siente. Pero no, tú nunca te has puesto a pensar si nos llamamos a nosotros mismos y no nos llamamos. Siempre llamamos a Jesús, a Dios, llamamos a un ser superior, pero nosotros somos ese ser. En diferentes tiempos, en diferentes planos del tiempo, del universo, existimos en diferentes formas. Habrá un John que está aquí muy adelante, que ha pasado todo lo que ha tenido que pasar. A ese nos tenemos que dirigir, llamarte a ti mismo. Por algo tienes un nombre. Es como a Donato. A él lo buscaron. Y en alguna forma, pues, creo yo que los mensajes que se difunden a través de la página, los mensajes de luz, amor y paz, han sido para eso, para encontrarnos a mí mismo y buscar eso que siempre necesitamos, ¿no? Ese empujoncito, esa voluntad o ese momento de desesperación donde dices, ¿qué hago? Mucha gente que ahora le dice, estoy tan estresado que no le encuentro sentido a mi vida. Es increíble cómo pueden de alguna forma menospreciar algo que es único. Y pues te diré que si todos piensan en alguna forma en la muerte para nosotros que seguimos el caso de Donato no existe. No hay muerte, no morimos, trascendemos, seguimos.
y hay que prepararnos para eso, para lo que viene después de morir. Nadie se prepara porque piensan que es el final y no lo es. John, de verdad ha sido una entrevista increíble. Gracias por contarnos todo lo que viviste tú al lado de tu papá, Donato Cervantes. Les recomiendo a todos el libro, el libro del caso Donato Cervantes. Todos los datos van a estar aquí abajo. Aquí abajo en la descripción vamos a dejar las redes sociales que nos proporcione John. John, sin embargo, ¿dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden encontrarte nuevamente? Eh, la página web, que, bueno, me atrevo a decir, tiene ya más de 10 millones de visitas, gracias a todas las personas que se interesan por el caso Donato Cervantes. Eh, Tenemos también nuestras redes sociales, todo está siempre relacionado, siempre es el caso Donato Cervantes. El señor Manfred Moebius lo tituló así porque pues es un caso que tiene harta documentación, puedes encontrar todo tipo de pruebas, están ahí los exámenes médicos, fotografías, videos. Eh, los que quieran adquirir el libro, pues vamos a dejar un correo que ahora te lo dejo para que puedan comunicarse ahí y se le pueda hacer el envío. No sé si internacionalmente se nos agotaron los libros, hicimos una primera edición, pero estamos recaudando los fondos para poder volver a hacer otro tiraje y se pueda también igual seguir obsequiando y algunos vendiendo para que también se puedan seguir imprimiendo más ejemplares, ¿no? El libro El caso Donato Cervantes, escrito por el señor Manfred Moebius Singer, donde está toda la evidencia, son 40 años de investigación, 40 años de relato, ¿no? Contados ahí con su propia experiencia. Y la página web, pues, que también igual encuentran la información. Ahí están los correos, los números. Y esos correos y esos números también los vamos a dejar aquí abajo en la Ujú. descripción del video. John, muchas gracias. De Muchas gracias verdad, a ti. muchísimas gracias por confiar en nosotros, por contar cosas que nunca habías revelado antes, porque sé que lo has Ujú. hecho, y por confiar también en el público que te está viendo y que le interesan este tipo de temas que abren la mente y que nos llevan a pensar que tal vez no estemos solos en el universo. Definitivamente no estamos solos. Existe algo más allá. Y pues gracias a ustedes por la invitación, encantados de acompañarte, de poder difundir el caso de mi papá. Y pues feliz siempre de poder acompañarlos a este viaje muy bonito. Muchas gracias. Fue John Cervantes en este capítulo especial de Historias Paranormales con Esteban Cruz. A ustedes que están allá, quisiera decirles gracias por vernos. Queremos que todo lo que ustedes piensen que sea positivo, todos los deseos buenos de ayudar a los demás, de estar bien con ustedes y con el mundo, con el universo, con el cosmos, con sus hermanos, se cumpla. Que nunca les vaya mal. Que si están sufriendo, por lo menos en los próximos días o los próximos minutos dejen de sufrir y estén bien. Siempre queremos que su vida se llene de luz, de amor y de alegría. No importa el mensaje donde venga, siempre queremos que ustedes estén bien. Por eso les quiero repetir lo siguiente. Nosotros de verdad trabajamos con mucho esfuerzo por hacer este podcast. Viajamos, esta vez estamos aquí en Lima, Perú. Y queremos entregarles historias. Y queremos que ustedes estén donde estén. Siempre, siempre estén bien. Porque lo que realmente les deseamos es solo amor y a ustedes los queremos mucho.